Ok. Chicas, ¿ya está grabando? Ok. Ya, ya, ya. Bueno, Sam- bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hacer, yo haré lo que pueda como moderadora. Yo estoy a vuestros servicios si alguien lo puede o lo sabe hacer mejor y me enseña o, o lo quiere hacer ella. Bueno, vamos a empezar como sé y ya, a ver, gracias por venir, ya os digo, con el calor que hace hoy, eh, un mes de agosto que estamos teniendo que no veas de calor. Bueno, que, como os decía antes en Petit Comité, yo tengo una vinculación, aunque no soy argentina, y me ha tocado a mí presentar este libro porque si no soy casi argentina, pero como Ernesto Sábato, pues como yo lo aprecio tanto su obra, pues me han cedido el honor todas las argentinas que tenemos. Ernesto Sábato yo lo conocí hace, cuando era muy jovencita, su obra. Tenemos una profesora de literatura maravillosa y ella nos dijo, tenéis que leer El túnel. Me lo he leído, ya os digo, no sé si 14 veces, una barbaridad. Y siempre le encuentro algo, además como se lee también, que no es una obra tan grande. Y os decía que en el Día de las Bibliotecas de hace varios años, de años consecutivos, se invitaba a personas de la ciudad a la biblioteca para que leyeran un trozo de un libro que le hubiera impactado, ¿no? Casualmente, yo como estaba obsesionada desde la primera vez que lo leí, leí el comienzo del túnel. Y esto que yo leí junto con las selecciones de otras personas que también tenían sus propios gustos, pues fue recopilado en un libro, o sea, en el que están, bueno, pues eso, Ana Eugenia Venegas nos presenta el túnel, o sea, es un libro que se reunió con todas las personas de hasta el año pasado, de todos los que habíamos colaborado. Sí, es una gracia, que sí, es una... A ver, bueno, entonces, Ernesto Sábato es un personaje muy interesante y nació en 1911 en Rojas, que es un pueblecito que está cerca de Buenos Aires, y, y sus padres, muy interesante también, porque sus padres eran emigrantes, su padre era italiano y su madre italo-libanesa, y eran analfabetos, y él era el número 11 de 12 hermanos. Todos varones. Era el número 10. Y el chico, bueno, él era el 11 porque el que iba adelante se murió. Dos anteriores. Lo que pasa es que los padres tenían como la actitud, que se hacía, se ponían el hijo del muerto, el nombre. Bueno, pues, el muerto anterior. Vale, perdón, perdón. Bien, y murió, pues es que casi llegó a centenario, porque de, murió en 2011 también en Santos Lugares, que tiene un nombre precioso ese lugar, y me produce mucha curiosidad ir a él, en la zona, es feo, zona oeste de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Bueno, eso es cuando uno no conoce un lugar y lo idealiza, ¿no? Bueno, cursó estudios secundarios, creo que Colegio Nacional en Argentina significa colegio público, ¿no? Sí, se llama del colegio nacional, sería el colegio público, instituto, élite, ¿no? Vale, claro. Es universitario. Sí. No. Él nació en el Colegio Nacional de La Plata y luego en la Universidad de La Plata también. Estudió física y matemáticas y se doctoró en física y luego por eso se fue a trabajar a Francia, al laboratorio Curie y luego al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
cuando volvió a Buenos Aires, se fue a trabajar como profesor al Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, se fue a la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue donde estuvo trabajando como profesor. Pero en París ya él había tenido contacto con el movimiento surrealista, con los pensamientos nihilistas, con el existencialismo y con muchos de sus protagonistas. Y eso es algo que luego veremos en su obra, que es importante. Es un escritor controvertido y eso lo saben mejor las argentinas que yo, porque os digo que la historia de Argentina es tan convulsa que se me mezclan los dictadores, los generales, los golpes, uno detrás de otro, y bueno, pero en realidad él es controvertido, incluso ha sido cancelado en ciertos sectores de la intelectualidad eh, a- por los supuestos bandazos políticos por apoyar a distintos poderes, ¿no? Distintos tipos de poderes ideológicamente. Pero si se escarba, en realidad tiene un sentido y una coherencia, o puede llegar a tenerla. Le ocurrió lo mismo a Valle Inclán en España, que decían este tipo de bandazos, y a lo mejor lo que iba dando bandazos era el país, y Valle Inclán iba por el mismo, por un camino recto. Bueno, fue presidente del Partido Comunista de Argentina. Sí, bueno, sí. Ah, vale, pues fue presidente de un sector del Partido Comunista luego, pero luego, en 1945, publicó una serie de artículos en La Nación atacando al régimen peronista. Y esto hizo que se viera obligado a abandonar la universidad. Entonces, claro, uno empieza a comprender reacciones que luego tuvo Sábato, ¿no? Em, en la dictadura de Videla se entrevistó con Videla y con Borges y con el padre Castellani. En realidad fue para intentar trabajar por la libertad de algunos intelectuales, como el escritor de Zama, el autor de Zama, sí, efectivamente. Y bueno, pues él incluso estuvo un cargo en la dictadura de Videla, pero cuando él vio las atrocidades que se estaba cometiendo, igualmente dimitió y empezó a trabajar contra la dictadura. Tras el terror, fue el autor del informe Sábato sobre los miles de personas que habían desaparecido en Argentina. Fue un encargo de Raúl Alfonsín. Fue el informe Nunca Más. Yo no creo, tanto que sea Sábato el que haya dado bandazos así, pero también creo en el derecho de que las personas cambien de opinión si la realidad te ofrece argumentos para que tú no sigas creyendo en algo, ¿no? Sábato es el escritor de la novela total, o eso dicen, ¿no? Muchos de los artículos que he leído le llaman el escritor de la novela total. Sí, sí, Bolaño lo dice. Y eso es como, por ejemplo, Guerra y Paz. Guerra y Paz está considerada también una novela total, ¿no? Yo lo que veo es que sus obras tienen el poder de poner a reflexionar al lector, desconcertándolo. Le provoca emociones de irremediabilidad, de angustia, muestra la certeza de que el ser humano es complejo, dependiente, necesitado de reconocimiento del otro, de que tiene miedo, el ser humano tiene miedo, y el miedo le afecta al carácter y a la conducta, porque el hombre es social y todo su ser depende de su gestión social, su mala o buena gestión social. En su concepción estética y conceptual, Sábato es un genio, en mi opinión. Ninguna de sus frases son baladís y su obra es culta, arriesgada, vanguardista y él mismo es tan torturado, tan perfeccionista e inseguro como sus personajes. Si tenemos obra de Ernesto Sábato, se debe a que Matilde Kuzminski, su esposa, la recuperó de las llamas y en más de un caso fue literalmente, la sacó del fuego. Sí. Conservamos tres novelas, una de 1948 que es El túnel, que es la que traemos, otra de 1961 que es sobre héroes y tumbas, y otra de 1974 que es Abaddon, el exterminador. Está considerada una trilogía porque habita en los mismos espacios y
comparten personajes incluso. Y la tortura y también el tema de que la tortura que supone para el hombre la incomprensión, la incomunicación, las particularidades también patológicas del pensamiento, también la historia y la mente de todos sus coetáneos. O sea, él hace un retrato psicológico de no solo del el personaje que tiene, que es fronterizo, que está cerca de la patología, sino también del resto de ciudadanos de su época, ¿no? En sus personajes e historia podemos entrever el existencialismo de Camus, de Sartre, atmósferas insoportables, tensas y dolorosas, el nihilismo y la deshumanización de Kafka, las cavernas, los túneles de Platón y de Borges, el simbolismo de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud, y los sueños propios del surrealismo de Breton, del psicoanálisis y del ambiente de sábado que tuvo cuando vivió en París. Son muy propias de sábado las estructuras rupturistas. Me refiero ya a las técnicas que utiliza cuando escribe el estilo, ¿no? Empezar por el final, por ejemplo, que a mí eso me encanta, empezar por el final. O artefactos como el informe de ciegos, que si te pones a pensar es un artefacto dentro de una novela, ¿no? Entre héroes, entre héroes y tumba, que en realidad lo que hace es cortar la historia para entrar en otra historia que de repente adquiere un poder más grande que la historia madre de donde procede. O también en ese mismo libro, la historia paralela a Alejandra Alejandro y Martín, efectivamente, que es la del general Lavalle y todas sus luchas, que eso es lo que me recuerda más a Guerra y Paz. Es el tiempo de paz, el tiempo de guerra, ¿no? Que se encajan paralelamente, pero sin gran trascendencia para el hilo principal, en principio, no afecta demasiado a lo que es la historia de los protagonistas. También es característico el recurso de la mente que habla de cómo las mentes hablan en su obra, como en los diálogos interiores recursivos y psicóticos de Juan Pablo Castel en el túnel. Igualmente se atreve y se convierte él mismo, Ernesto Sábato, en personaje en Abadón, el exterminador. O trae a otros personajes y los pone a trabajar en obras, los saca de unos libros y los lleva a otros. Igualmente es común la sensación de estar ante una obra con fuerte fundamento filosófico y psicológico. Si alguien tiene interés por intervenir en el problema de los asesinatos de mujeres por sus parejas, esto ya es algo mío, con cierta, bueno, la verdad es que es mío todo, porque no encontraba nada que me pudiera resumir todo lo que yo quería decir. Bueno, si alguien que tiene interés, una nube, pero la traes que ya está en... Ya ha soltado agua por ahí. Vaya por Dios. Si alguien tiene interés por intervenir en el problema de los asesinatos de las mujeres, me refiero a las delegaciones, a los ministerios de la mujer y todo eso, con sus parejas, con cierta posibilidad de éxito, debería empezar por el túnel o escuchar la canción de Loquillo, La Mataré. Empezar observando la psicología del maltratador con sus pensamientos distorsionados, recurrentes, llenos de terror, de soledad, de miedo, de incomprensión, de baja resistencia a la frustración, iracundos y por tanto violentos, donde el fin del objeto es el fin de la herida. Sábato es un maestro describiendo situaciones tenebrosas y pensamientos que definen psicológicamente a personajes con escalas de valores alteradas, fronterizas e incluso patológicas. Y tiene una obsesión por la ceguera, cosa que me toca muchísimo, como sabéis, ¿no? Que en todo, que en todos los casos percibo como ceguera, como algo simbólico, ¿no? O sea, la utilización de la ceguera simbólica. Y así trabaja así puede trabajar mediante ese simbolismo con cuestiones, con preguntas, con paradojas, como por ejemplo, la ceguera de la que me está hablando es no ver, no ver físicamente,
no ver la realidad o no ver lo que está ocurriendo. También, em, y, a ver, y también es tan importante ver, es bueno ver tanto, que esa es otra. Porque hay gente que dice que cuanto menos se sabe, más feliz es uno, ¿no? O lo de seguir a los líderes ciegamente. Y también la inquietud de los poderes sobrenaturales, también le tiene miedo a los ciegos, sobre todo en el informe sobre por ciertos poderes sobrenaturales que aunque parecerá una tontería, pero mucha gente sí, pero hay mucha gente que cree que los ciegos tienen poderes sobrenaturales. En realidad son adaptaciones que se producen, ¿no? Para poder compensar, ¿no? Que se le atribuyan a los ciegos que pueden utilizar para el mal, porque los ciegos es como todo. Hay ciegos más buenos y otros más regulares. Y pueden ser y puede ser en realidad un grupo de poder. De hecho, en España nosotros hemos vivido la Organización Nacional de Ciegos como un grupo de poder bueno. Incluso hubo momentos de problemas con la seguridad social que la ONCE pagó las pagas extraordinarias del Estado, ¿eh? Porque no se podía. Bueno, y volvemos a lo simbólico. Eh, ¿Quiénes se unen? O sea, dice, se unen los ciegos para hacer el mal, ¿no? Pero, ¿quiénes son los que se unen en realidad? ¿Quién es el objeto real de esa simbología, ¿no? ¿Quiénes son las hordas de ciegos estos de las que me habla, ¿no? Los que no ven, los que están entretenidos y no ven tampoco, o los que no quieren ver. En fin, que con esto de los ciegos y sábado podemos echar una mañana. Sábato escribió además numerosos ensayos, recibió muchos premios y está considerado como uno de los grandes de la literatura latinoamericana, no solo por sus novelas, sino también por su amplia obra ensayística sobre la condición humana. Yo he extraído unos cuantos ensayos, porque tiene unos cuantos, entonces son cuatro. Yo os animo a leer El caso Sábato, Torturas y Libertad de Prensa, carta abierta al general Aramburu, que de ahí parte uno de los problemas. El otro rostro del peronismo. El escritor y sus fantasmas, ese es muy interesante para los que escribimos. Luego los diálogos con Borges, también me parece interesante. Y también, muy importante, también en su historia, el nunca más informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Sí, había pensado empezar a Blanca. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que empiece Blanca y luego te voy a decir un poco. Por favor, ¿alguien puede acercar esto para que se le vea la carita blanca? Sí, es importante. A ver, espérate el cable. ¿Lo sacamos o qué? ¿No? Lo sacamos. Media, sí. Yo te la voy a conectar. Bueno, Blas, ¿qué te pasa? ¿Que esto luego lo publicas? Pues a mí me ha interesado muchísimo y me ha parecido un libro extraordinario, desde luego. Porque, ¿más alto? Sí. Sí. Digo que me ha interesado muchísimo el libro. Encuentro que es una literatura fantástica y que es un hombre que aparenta estar bien. Y verdaderamente, yo a veces me he tenido que parar, que era tal las carreras que se pegaba, tal deprisa que pensaba, que me dejaba agotada a veces. Decía, bueno, voy a cerrar un poquito y continúo. Pero al lado de eso tiene unas frases poéticas maravillosas, es decir, poesía pura. ¿eh? Em, Se puede decir muchas cosas, pero yo prefiero escucharos a vosotras, de verdad, porque no me ha gustado mucho lo de la vanidad. Lo de la vanidad, para él, los seres vanidosos son repugnantes. El tema de la vanidad a mí me ha tocado de cerca porque yo no pienso que soy vanidosa. Y sin embargo, recibo de muchos amigos pues adulación. ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que soy vanidosa? Pues no, es sin querer.
Yo no me siento vanidosa, ¿entiendes? No, pero hay gente que sí adula, que sí me adula desde pequeña, ¿eh? Pero no me gusta como habla trata de las cosas que dice muchas personas, porque hay un momento de la vida que, que he dicho, Se habla sobre la vanidad. Fíjate, pero después lo que me preguntaba por qué, más. no me acuerdo, perdona. En realidad, No pega para mí, por favor. ¿Sabe una cosa? Que si me trajeras un poquito de hielo para ponérmelo aquí, tendré que caer a tener a entrar en... ¿Eh? Gracias. Bueno, que a mí me deja asombrada, pues lo que dice que le dan asco a los ciegos, eso lo dice, ¿eh? Cuando habla del marido de María Iribarne, ¿eh? Y luego dice que él se encuentra con algunos personajes en esta vida, por lo menos 5 o 6, y no le importaría nada matarles, quedarse más tranquilo, porque están nada más que molestando y alterando a la humanidad. ¿Eh? Esas cosas son horribles, que lo diga. A mí me lo parecen, al menos. Por eso digo que yo he leído, pero a veces me he tenido que parar, porque digo, es too much. ¿Eh? A la velocidad, cuando al final se va, le pide el amigo el coche, le engaña, se va con el coche, que se va a matar a 130 por hora. Llega a la casa, a la escala, está mirando a ver qué habitación se enciende y dónde María puede estar. Él llega muy tarde a comprender quién es María. ¿Eh? Llega muy tarde, porque como está el edificio ese, que puede ser el de la Telefónica Argentina, ¿eh? Y llega allí y no se ocupa de más, pues la señora esta lo que es una prostituta, claro, de lujo, pues claro. ¿Cómo que no? Si dice, cuando estoy ocupada y no me abran la puerta. Está clarísimo desde el principio, ya es prostituta. pero no, donde el Bobo A es una habitación propia. Una en su habitación es propia. Pero si está en un edificio de trabajo, yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando dice eso. No. En su casa. Bueno, a mí me lo ha parecido que no se da cuenta. A mí me gusta mucho esa vacilación sobre la ventanita. Entonces él cree que hay seres en este mundo que son horizontales, lo cual quiere decir que piensan lo mismo. Esa palabra la dice exactamente, seres horizontales. Y es que piensan lo mismo. Y entonces él cree firmemente que en esta mujer ha encontrado lo que siempre ha buscado. ¿Eh? Por eso ella le dice lo de la ventanita, y la ventanita es algo que nadie capta, pero que sí él está de acuerdo con que esta chica sí lo ha captado. La soledad, el pensamiento, la ensoñación, todo eso, es muy bonito, muy bonito. Y claro, lo fantástico es que al principio ya sabes que la va a matar, pero luego se desarrolla a una velocidad también todo, coge un cuchillo, se lo lleva, y no veo la necesidad de que la pinche tantas veces con el cuchillo al estómago, aunque lo hubiera matado una vez, ya vas. Son soles. Hola. Hola, hola, guapa. No entendemos. Sabemos que había una carta. Bueno, ya está. No, no, y también está muy bonita cuando habla de la ópera para mí, ¿cómo se llama? En que ella, ¿cómo se llama la protagonista? Eso es María. No, María no, la protagonista de la ópera. Gracias, muy amable. Bueno, sí, como Otelo, Desdémona que le dice que la mujer que es capaz de engañar a un hombre, pues que no tiene nombre. O sea, eso lo delata ella, lo escribe él, o lo dice ella, no me acuerdo. Lo dice él, ¿no? Él, sí, sí, sí. Bueno, tiene cosas preciosas en cuanto a poesía. A mí cuando se dedica está tranquilo de alma y no está en un túnel negro y con un corazón negro también, todo es negro. Y cuando está tranquilo, es capaz de decir frases muy bellas y muy profundas. Nada, estoy dispuesta a escucharos, que me encanta. Gracias, Blanca. Sigue para aquel lado. Sigue para aquel lado. Por el Sigue ordenador. para aquel. Por el ordenador. Vale, vale, pues nada. Para aquel mejor. Chicas, mientras tanto, son soles. Han invitado
Terrible tráfico. Va a sacar. Acabamos de empezar. Ya está, ya está. Hola, para mí me ha encantado primero la presentación de Ana, porque Ernesto Sabato había oído hablar de él, por supuesto, y sabía quién era, pero no había leído nada. Y me ha llenado muchos huecos que tenía. Me ha gustado muchísimo la claridad con la que expone todos sus pensamientos y esa historia tan compleja con ese personaje tan difícil, tan inseguro, tan posesivo, una historia de lo que es el amor enfermo y el amor, lo que no es el amor, ¿no? Y todas las sombras que lleva una persona con esas características. Me ha gustado muchísimo cómo está escrito y, y no sé, después de todo lo que ha dicho Blanca, ya no sé, eso prefiero escucharos vosotros que seguro que decís cosas más interesantes. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno. Ujú. Tenemos una cantidad de cristalería. Sí. Yo te voy a también decir con mi Los árboles no me dejan ver el bosque. no sé si se mezclaron. No, está bien, está perfecto, gracias. Bueno, a mí también me interesa y me gusta mucho escuchar vuestra presentación y vuestra capacidad de síntesis, de análisis. Me gusta mucho y aprendo mucho de vosotras. Leí El túnel con mucha curiosidad y luego estuve pensando mucho. Estuve mucho pensando porque, digo yo, y el túnel, ¿por qué el título este del túnel? Claro, me contó Marita y dice, pero es que no salía. Estaba obsesionado con esa obsesión, estaba continuamente en esa. Luego la forma de escribir me gustó mucho, mm, no el trágico final, pero digamos que lo que sí me gusta es los temas ¿cómo? Eso, y además el hecho de que cuando haya matado ya se encuentra es en paz, eso también es llamativo, dice, ya estaba en la celda y dice, como misión cumplida, ¿no? Ya se encuentra en paz y tal. Pero lo que sí aprecio de Sábato es que aborda temas filosóficos, científicos, existenciales, explorando la relación del individuo con el universo y la búsqueda del sentido en la vida. Entonces eso me parece muy interesante. Muy bien. Voy a tratar de ser breve porque para mí hay como dos cosas que son paralelas en el análisis. Eh, yo el primer análisis que hice, me pasó como a ti, fue en el secundario. Fue de literatura obligatoria en segundo año, creo, tercero de literatura, en un colegio secundario. Sí. Entonces, para mí es como que hay dos análisis que son diferentes. Uno es el análisis que yo he hecho sobre la novela misma, en donde destacaba tres momentos, que como decía Blanca, uno es la vanidad, la idealización y el narcisismo, que son los tres componentes de lo que es un amor enfermo. ¿No? El segundo, vanidad, narcisismo. El segundo, la idealización, que son los ítems que va barriendo, ¿no? La novela. Bueno, en la vanidad yo podría decir, destacar, por ejemplo, en la página 9 donde él mismo asevera que la historia la publica por vanidad, o sea, él mismo lo dice. Y en esa misma página dice, de la vanidad no digo nada, creo que nadie está desprovisto de este progreso humano. O sea, destaca a la vanidad como un motor de progreso. Ahora, ¿qué podemos decir sobre eso? ¿Está mal, que es lo que se planteaba Blanca, o está bien? A ver, la vanidad, el egoísmo son componentes que todos tenemos, que de alguna manera es positivo, ¿no? Y nos lleva a un progreso, y de otra manera es altamente negativo y nos arrastra, ¿no? A una actitud absolutamente equivocada. También en otra parte, en este mismo capítulo, dice, creí que podría ser leído por mucha gente, ya que ahora soy célebre, ¿no? Que mente enferma para
que la vanidad lo lleve a esa conclusión. Después, en la página 13, donde empiezo a hacer el análisis sobre la idealización. Esta, sí, él lo iba a decir después, sí. Sí, él era pintor y pintaba cosas muy... Por eso yo decía que lo dividí en dos. Uno es el análisis y otro es qué paralelismo hay entre su vida y todos los libros donde él va haciendo una catarsis. Es como que va dejando las miguitas de su vida en cada uno de los distintos libros. En cada libro él va dejando parte de una pincelada de su propia vida que fue bastante compleja, ¿no? Bueno, la idealización, esta idealización como desarrollo de ideas y de perfección. Ella es especial, ella es única, ella me entiende. Es como que todo eso lo lleva a la conclusión de que ella es esencial en su vida cuando no lo conoce. Es decir, es una idealización tan tenebrosa, porque realmente es como que si nos pasaría a nosotros encontrarnos con un hombre así, diríamos, mete miedo, porque es como, sí, 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 sí. Este, ¿Qué es lo que hace que una persona se transforme en esencial? Este relato muestra el camino del túnel de la locura, de la obsesión. Esto pasa porque el punto de partida es una construcción narcisista. ¿Por qué considero que es una construcción narcisista? En la página 15, donde dice, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. Este es como el inicio del túnel. Pero también, si para abreviar y no hacer después el otro análisis, Sábato tuvo siempre una vida muy compleja con las mujeres, que él mismo lo dice en cualquier reportaje que podemos encontrar de él, él mismo habla de sus propios conflictos con las mujeres. Esto de que su padre era una persona muy violenta y su madre una persona hiperprotectora, que él mismo, palabras de él en reportajes donde él dice, me anuló, como que le hizo tener miedo en sus relaciones con las mujeres. Por eso acá vamos a ver cómo él exalta mucho esto de cómo la abordo, qué le digo, por qué, cómo hago. Son partes de sus propios miedos, ¿no? A esto sumándole, que había contado antes, que eran 11 hermanos, de los cuales 3 murieron, y a medida que iban muriendo, la madre, los padres, al hijo que seguía, le ponía el nombre del muerto. O sea, ya arrancamos con una historia personal, no es muy común, ¿no? Por eso se llama Exacto. porque por el Ernestito que se había muerto. Claro, Pero exacto, el exacto. muerto. Y después, también en el cuadro, escritor, no el personaje. El escritor. el escritor, no el personaje, el escritor. Perdón que te interrumpí, perdón. No, por favor. Sí. No, después, en su vida personal, así ya cierro la parte esa porque tiene que ver con lo que voy a hablar ahora sobre el narcisismo, es que él también que todo es el mismo reportaje, ¿no? Pero que fui sacando extractos porque me parecieron, dije, pero esto está en el libro, ¡pim! Esto está en el libro, ¡pim! Donde él cuenta que en su infancia, que él se sentía totalmente como con una vida prestada, eh, él se la pasaba mirando por la ventana cómo jugaban los otros chicos, porque él no podía permitirse esa vida, él no tenía esa vida. Y, o casualidad, que él, en este cuadro que él pinta, claro, pero el retrato se llamaba Maternidad, ¿no? O sea, se llama Maternidad, está la madre con el niño que nunca aparece porque en el relato nunca hace hincapié, él dice que hay una madre con un niño y una ventana donde está la persona
que mire hacia afuera. Es un poco lo que voy diciendo, él va dejando pinceladas de su propia historia en distintos libros. A esto también hay que sumarle que él era un gran pintor. Terrible. Sus obras eran las más tenebrosas que uno puede imaginar. Eran todas imágenes de fantasmas, de cosas de perversión, de miedos. ¿Eh? Sí. Bueno, acá termino con esa parte y empiezo con la parte que la voy a tratar de hacer también breve, donde el autor muestra toda la elucubración. Elucubración, sí, la dislexia, Ha salido ya. que la tengo. ¿Qué hace para sostener la idealización narcisista? Porque construye lo que él necesita y a modo de reflejo, él ve esa imagen como Narciso ve su propia imagen en el agua. O sea, él construye la imagen de esta mujer, pero la mujer no existe, es su construcción en base a lo que él necesita, ¿sí? Entonces, en el mito del Narciso, no sé si se acuerdan todos que hay tres cosas que suceden. Una que se ahoga, la otra que se muere de sed y de hambre de tanto mirarse, se olvida del contexto y se muere de sed y de hambre. Esto es la historia de Narciso, ¿no? Y la tercera, que se mata o mata. Entonces, hay una parte donde hablé antes del túnel de la soledad y de la angustia y de su propia perversión. Acá estoy hablando del libro, no de la vida de Sábato por Dios, estoy hablando del libro, ¿no? Después hay otra parte que no sé si recuerdan cuando están en el acantilado, que él hace como una reflexión, primero sobre la muerte. Podríamos morir los dos, podría morir ella, podría morir yo. Y por el otro lado, que él dice que también en la vida hay túneles paralelos donde se conectan, ¿sí? Se conectan, no, pero se ven. Se ven, bueno, se conectan, se ven, se encuentran. Yo creo, es una cosa muy personal, ¿no? Que es ahí donde él hace esta transferencia, ¿no? De me mato, no, la mato, ¿no? O sea, este túnel que era el de él solo, con toda su angustia, y de golpe él ve el túnel paralelo, porque esa construcción que armó, yo, como si la armara ella y es lo que necesito. Entonces, es mi túnel paralelo, pero en mi construcción, no en la realidad, ¿sí? Bueno, en la elección narcisista se busca lograr la experiencia de lo que uno es, lo que uno quiere ver reflejado y lo que uno quiere ser. Yo creo que en este caso está muy claro que es lo que uno quiere ver reflejado. Cuando el túnel empieza a ser desesperante, cuando ella empieza a no contestar sus preguntas, cuando, este, cuando empieza con sus evasivas, que también hay otra parte de la vida de él personal, y acá termino, que es muy curioso, que esto lo pueden encontrar en cualquier lado, que él mismo dice que él no sabe si nació un 24 de junio o un 23 de junio, porque la madre era muy esquiva y nunca contestaba a todos sus requerimientos. En una parte de un libro que se llamaba, lo escribió en 1998, antes del final, sí, donde él hace también un paralelismo entre la historia que va contando y su propia vida, donde él cuestiona que como una madre puede no saber cuándo nació su hijo. Pero cuando él le pregunta a la madre le dice, yo no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que era de tarde. Sí, voy mechando para no hacerlo después el segundo análisis. Así ya termino. Porque esto es muy interesante, que la madre le dice,
yo no sé exactamente cuándo, pero sí me acuerdo que era de tarde y que estaban preparando la fogata. Entonces él dice, fue el 24. Sí, fue el 24. Y la madre, me llama así cuando lo veía, y la madre le dice, en algunos lados también la hacen un día antes la preparación. Y él tomó como referente que nació un 24. O sea, su vida tiene también muchas pinceladas, ¿no? Bueno, después la desesperación en el túnel que lleva, eso ya lo hablamos, que lleva a la muerte y todo eso. Muy bien, muchas gracias. Divina. Perdón. ¿Cómo lo haces? No, claro, Mira, no, sí se puede, siempre se puede. no. Todo se puede. Perdón. No, acá estamos. Bueno. Acá estás, mira, hermoso. Bueno, Ernesto Sábato me ha sorprendido gratamente con esta novela contada en primera persona y que mantiene la atención hasta el final, aún sabiendo lo que pasaría con el personaje que ya lo declara en los primeros párrafos. Es un discurso muy bien elaborado en donde el escritor hace una disección de los personajes y de sus propios miedos. Nos hace avanzar por ese túnel que es el desequilibrado y fantasioso razonamiento analítico de Juan Pablo Costel, atrapado por su soledad y sus odios, su amor por María Iribarne y sus celos enfermizos que destruyen todo atisbo de cordura en su mente y lo llevan a perpetrar el asesinato de su amada. Acá se puede percibir el gran miedo del escritor y su aversión por los ciegos, que ya lo veremos más adelante en la novela sobre héroes y tumbas. Acá entendemos, quiero aclarar que no por todos los ciegos. Él aclaró siempre que son los ciegos de nacimiento los que siente aversión, los que nunca vieron la realidad de la vida, no los que quedaron ciegos por una enfermedad. Tiene cierto paralelismo con con la obra de Camus en el extranjero. Eso mejora mucho. Por favor, no entendí. No, no, una mala, ¿cómo se llama? Bueno, me callo. Venga. Tiene cierto paralelismo con la obra de Camus, El extranjero, en donde ambas novelas se inspiran en la filosofía existencialista. ¿Tiene algún sentido nuestra existencia? Entre esas dudas está escrita la novela. La soledad se puede ver representada en la metáfora del túnel que en cierta forma nos lleva a repensar la caverna de Platón, la vida vista desde ese lugar. El escritor estudió matemática porque uno busca lo que uno siempre tiene y vio al mundo en vías de extinción y pudo encontrar una salida en la física y las matemáticas. Pero en forma latente estaba el arte, esa parte del cerebro que es la contradicción de las matemáticas. Cuando Husserl, el premio Nobel argentino de matemática y física, de medicina, pero le dio Husserl la beca. Una organización Bueno, Husserl cuando lo mandó, le otorgó la beca, que era por razones económicas, una beca anual por alumno, y él va a París y después se niega a seguir con la beca, no le habló nunca más porque no aceptó la decisión de dejar las matemáticas, pero él no es que las dejara porque empezó a aborrecer las matemáticas, él frente a un teorema sentía una pasión increíble, pero luego en París conoció tantos artistas, escritores, artistas plásticos, gente de la cultura, que esa otra parte del cerebro comenzó a trabajar más rápidamente y sintió que él no podía seguir con esa beca. Bueno,
Eh, pero en forma latente, bueno, estaba. En esta obra podemos recurrir a varios escritores que lo representan: a Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, Goethe, los románticos alemanes, los existencialistas, Unamuno y hasta el Quijote. No hablo más, pero ya se hablaron mucho las chicas. Es un libro apasionante y bueno, el libro que habla de sus miedos eran enormes. Y en el Sobrevives y tumbas va a hablar todavía mucho más. Ahora hay que pasar. Y por eso estoy haciendo un Yo lugarcito. voy a intervenir poco, aunque tengo cantidad. Ah, Eso no sí, mira, quitamos la copa y se acabó. Sí, 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 está bien. Bueno, ya sabéis que os he dicho que me gusta mucho la obra de Ernesto Sábato y así pinceladas porque ya habéis dicho mucho, ¿no? Eh, bueno, puede ser que provocara esta obra una especie de crisis de racionalismo y de la que tú has hablado también, en el que no se distingue. O sea, el racionalismo se quiebra cuando tú no aceptas la realidad, sino que en realidad estás idealizando, al idealizar estás montando tú otra realidad. También en los sueños de los que nos habla Juan Pablo Castel, esos sueños tienen más que ver con el surrealismo que con el racionalismo, ¿no? Y todo ese fantaseo de esa personalidad fantasiosa en la que él se monta un personaje, o sea, él crea, como habéis dicho, a María Iribarne. Esa María Iribarne que él cree que existe, no existe. Ni cuando la idealiza de que es la mujer que lo entiende a él, que es la única que ha visto en el cuadro ese espacio de libertad, ¿no? Ni ella existe luego cuando él cree que la está engañando. No hay pruebas de que, además, engañando que si es una señora casada con la que él tenía una historia al margen en el matrimonio y que no engañaba a esa señora a nadie porque su marido era consciente de que ella tenía otros asuntos fuera porque formaba parte de la libertad y del encanto de ella. De hecho, el marido era tan consciente de que ella tenía una historias al margen de su matrimonio. Oye, que cada uno lleva su matrimonio como le da la gana, ¿eh? Con los pactos conyugales. Efectivamente, cada uno lleva. Entonces, por eso, eh, 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 Allende, pues fíjate qué nombre tiene, Allende le dice a él, cuando le dice que ha matado a María, le dice, tú eres un insensato, insensato, eres un insensato. Y esa mujer tuvieron una vida y su amor libre o su poliamor o llamarle como quiera o sus diversiones al margen de su marido, lo que sea, era tan valiosa para Allende que Allende no pudo soportar la vida sin ella, se suicidó. O sea, es que entonces yo creo que ponerse a pensar si ella era una prostituta, si era una mujer loca. Claro, eso lo saqué yo, perdona, pero sí, porque hay un momento en que eso lleva a una mujer rarísima. No sé si la Se llama prostitutas, pero no tiene nada que ver con ella. Ella es una mujer de una familia y es una mujer libre. Él no soporta la libertad de ella, no soporta la libertad, porque una mujer libre es una mujer que se le puede escapar de las manos a un narcisista en cualquier segundo. Y el error de ella fue no huir a la primera de cambio, que es lo que tenemos que hacer todas las mujeres cuando nos encontramos con un sujeto como este. ¿Cómo es el sujeto? El sujeto, ¿cómo es el sujeto? A ver, yo he apuntado una serie de adjetivos que me los he ido encontrando. Es narcisista, es obsesivo, asocial, maniático, retorcido, malpensado, maledicente, sociópata, manipulador, violento, iracundo, celoso y desconfiado. Y un asesino, vamos, ya finalmente no. Así que, bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero os voy a oír. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias.
Nada, Sacamos esto. Ay, sí, ya sé. Siempre hablo, siempre me dice que tengo que gritar más. A ver si puedo gritar un poco. ¿Me escucha bien? Ah, bueno. Am, es muy difícil hablar del túnel y disociarlo de alguna manera de la vida y de su autor. Es muy difícil porque además creo que Ernesto Sábato, a través de los años, y si uno lee las miles de entrevistas que se le han hecho, todo lo que hay en YouTube, todos los estudios, etcétera, él repite casi siempre lo mismo. No es que si que fue cambiando a través de sino que es el mismo, un personaje. Querible, no querible. A mí me resulta en algunas cosas poco querible. Pero sí, no sé si realmente además, a mí personalmente, me merece tan grande admiración. Creo que he tenido cosas muy valientes en su vida. Por ejemplo, ¿Pero estás hablando de literatura o de política? de las dos cosas. Ah. Creo que él no es solamente política, todas las cosas que, perdón, que ahora empiezo a hablar del personaje, en realidad, para enlazarlo con el libro y el concepto que tiene de la autobiografía y demás. Eh, Creo que es la posición de que Sábato fue construyendo con respecto a la literatura, a la filosofía, a la política, a sus colegas, no colegas, que ha sido realmente muy crítico y muy cruel con los otros escritores. Pero también fueron con él. Entre ellos, él tuvo una pelea grande con García Márquez a raíz de cuando él se entrevista con Videla, después con Osvaldo Soriano, que fue un escritor muy nombrado y muy prestigioso en la Argentina, ahora está un poco ya en el olvido. Pero es cierto que, bueno, la obra de Sábato es a través de construir ese personaje, su obra es relevante, que a unos nos guste más o menos, el personaje nos guste más o menos, bueno, es otra cosa. Y lo que él dice, porque esto de hablar de él y la construcción del personaje, porque muchas veces se le ha preguntado si hay algo de Castel en él. Y él siempre ha sido terminante en decir que esto no es una autobiografía, pero que es como él se remite un poco a lo, ay, por Dios, el autor de Madame Bovary. Flaubert. Que no lo juega todas. No, no me acuerdo. Claro, cuando Flaubert dice que Madame Bovary soy yo. Él más o menos trata de decir lo mismo, porque dice que en realidad cada obra tiene que salir del autor. Entonces, por eso tú también hablabas de esta relación, ¿no es cierto? La catarsis Que él hace a través de este libro, que yo personalmente no me parece tan gran libro, perdónenme, porque sé que todas piensan que es un libro maravilloso. Creo que es un muy buen libro, pero que también tiene sus antecedentes en otros grandes escritores latinoamericanos, como por ejemplo Onetti. Yo creo que Onetti tiene en todas las cosas terribles que plantea Onetti, en El Pozo, en La vida breve, etcétera, me parece casi más relevante que el túnel. Lo que tiene, y esto sería interesante que tú lo desarrollaras más, me parece que en lo que se refiere a la estructura que él le da, y esta ruptura de la técnica narrativa, en empezar ya contando el final y diciendo el asesinato en primera persona, este narrador que no es muy confiable, entonces no sabemos, y plantea, bueno, todo esto de lo que se ha hablado y de lo que de lo que él cree, además, Sábato, que es la sociedad, y culpa mucho culpa ya desde la enciclopedia, etcétera, la vida moderna, y esto es un poco lo que él refleja, la soledad y la destrucción del hombre contemporáneo por culpa del progreso, ¿no? Y esto estaría reflejado en este libro.
por eso es como una exploración de toda la parte oscura de la naturaleza humana y esta relación con el concepto que Sábato tiene, y que lo expone en todas sus conferencias, no conferencias, en todas las entrevistas, etcétera, sobre lo que es la sociedad. Hay para muchísimo para hablar sobre Sábato, porque es un personaje tan cuestionado, discutible, y admirado y odiado, que bueno, de Matilde. Eso yo creo que es muy interesante, que seguramente se va, porque creo que pobre Matilde Urrutia, eh, entre comillas, fue el típico caso de la mujer que es totalmente oscurecida y tapada por su marido muerto, porque él mismo lo cuenta después. Sí, lo cuenta, lo cuenta. Él, en una entrevista él cuenta que ella escribía también. Él mismo reconoce que era buena escritora, pero ¿por qué sí, pero ¿por qué no salen a la luz la obra de Matilde, que siempre estuvo, y esto lo sé de primera fuente, siempre Matilde protegiéndolo, tapando, porque esas crisis de depresión que él tenía. Claro, claro, porque él quiso quemar sobre él su tumba, y como ella era la que corregía, la que le hacía las indicaciones. Entonces, también la mujer de Sábato fue, de lo cual ahora se habla tanto, ¿no? De la mujer de Einstein, de esta, de otra, y de más allá, ¿no? ¿Por qué has dicho Matilde? Matilde Urrutia, porque todo el mundo la conocía por Matilde Urrutia. Ah, pero se llamaba Neminsky. Claro, pero todo el mundo, Pero todo el sí, mundo la Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, todo el sí. mundo sobre todo en Buenos Aires, Era un apellido cultural, claro, Urrutia, Urrutia. Urrutia. Urrutia suena un No, vasco, pero- Matilde Sábato, perdón, no, Urrutia, me equivoqué, Sábato, esa. Bueno, eso tiene sentido. pero era, no, Urrutia, Sí. Urrutia, pero no era Eh, eh, Urrutia. no. pero no era Urrutia también. Sí, era Urrutia. Ya, ¿no? Era Urrutia. ¿Pero por qué? Si ella era Neminsky o algo así. En, en la Argentina mucha gente se cambió el apellido o por ser judío, por ser ruso, por ser, venían, ¿no? De distintos puntos y Sí, mucha pero gente. yo creo que es una figura que habría que... Y hay una entrevista bastante, bueno, interesante, pero al mismo tiempo medio triste para una televisión, en la que él está como gran astro, siendo entrevistado, está el periodista, y en un rinconcito al fondo está Matilde, que ya estaba un poco enferma. Ella daba un poquitito, la cámara lo enfoca nada más que 2 veces, pero no cuando habla. Por eso creo que, y esto tiene que ver también con esta famosa señora María, porque una socia, que no voy a decir el nombre, pero sí me mandó la opinión del libro, que lo resumió en un párrafo y dice, este es un libro totalmente machista. Machista. Sí, en un momento él dice No. una palabra divina. Divina. ¿Qué significa eso? ¿Es un libro machista? Bueno, porque Bueno, ya he hablado de más. no, Marité, sigamos porque si no, no terminamos. no vamos a aprender nunca nada. A ver, si vamos poniendo Decime si etiquetas. está bien. Bueno, yo me dije, Perdón, ¿eh? No, ya. Ahí está. ¿Viste? bueno, yo tengo que confesar que el túnel a mí tampoco me fascinó. No me fascinó la primera vez que lo leí, cuando era muy joven, y tampoco me fascinó ahora, ¿no? Eh, Me pareció, es un libro demasiado oscuro, ¿no? Demasiado oscuro. Y muy interesante, ¿no? Que siendo Sábato un pintor, escriba un libro que para mí es un libro escrito a carboncillo, ¿no? Es un libro en gris y negro. No hay ningún color. Y el sol, la única vez que el nombre menciona el sol, él dice, es un sol oscuro, es un sol nocturno, ¿no? O sea, no hay colores, es todo muy oscuro. Por eso las portadas de los libros siempre son, siempre son así. Ahora que lo decís, presto atención, no me voy a... Sí, sí, sí. la verdad, interesante. Y la novela es entonces el relato en primera persona de un célebre pintor neurótico, que no dijiste tú, misógino, misógino, misántropo, que no dijiste tú,
que víctima de una profunda enfermedad emocional se impulsa a sí mismo a través del túnel patológico de su soledad, de su incomunicación, aislamiento, que desemboca en el asesinato de María, quien él creía que era la única persona capaz de comprender. Y hablando entonces de María, María es en la novela, para mí, un personaje muy desdibujado, ¿no? Como, no, es así como en el carboncillo, ¿no? Ella está muy desdibujada. eh, Precisamente yo pienso para eso, ¿no? Para que uno se dé cuenta, ella es lo que él quiere que ella sea para él, ¿no? No tiene ningún otro papel en el libro, sino ser lo que él quiere que ella sea para él. Bueno, veo también que hay dos túneles, ¿no? Como también en algún momento lo dice al final, porque él está en un túnel, pero ella también está en su propio túnel. Eh, y una cosa que me parece también muy interesante es que, en mi opinión, Pastel es más ciego que Allende, ¿no? Más ciego que Allende. Hablando de la ceguera, es otro tipo de ceguera, ¿no? Es esa ceguera, es la ceguera no del que no puede ver, sino del que no quiere ver. Y muy interesante, entonces, cómo se desarrolla, ¿no? Porque sí hay una evolución, ¿no? De esa ceguera en el personaje. Em, y muy interesante es el hecho de que la tragedia de este hombre es realmente tratar siempre de explicar la vida y en vez de vivirla, ¿no? Él siempre está, de un raciocinio lógico absurdo, absoluto, ¿no? Y una cosa que muestra cómo él piensa, cómo él raciocina, es la cantidad de conjunciones que aparecen en el libro, ¿no? Entonces viene, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? Y comienza, la primera es aunque, ¿no? Aunque, continúa, sin embargo, pero, no obstante, por el contrario, no, son sus elucubraciones. Claro. Por otro lado, pero, o sea, él siempre bifurca todos sus argumentos, toda su inseguridad, todo lo que él se imagina, ¿no? Bien, siguiendo. Y una cosa que a mí me parece también es que la obra tiene mucho de tango, ¿no? En el sentido, ¿no? En ese sentido existencialista del tango. Y hay en una entrevista a Sábato, él dice que el tango produce sensaciones verdaderamente hermosas que se refieren siempre a temas metafísicos de soledad, nostalgia y muerte. Esta sensación de abandono es además agravada por la enorme extensión del país y sus partes, ¿no? O sea, y esta obra podría llegar a ser podría ser un tango, ¿no? Es una expresión de soledad, de explicación. Y Y la figura de la mujer en el tango. y la figura de la mujer en el tango, exactamente. Lo único que merece es ser apuñalada, ¿no? Bueno, y Eso no lo pillo. Sí. Claro, porque las letras de los tangos Ah, son dramáticos, todos son entonces dramáticos, ¿no? Siempre hay que matar. hay que matar. sí, esto es como lo que yo te hablo de Loquillo, que es un cantante español de los 80, ¿sabe? Que tiene una canción que se llama La Mataré y que le niegan que la cante ahora. Porque es La Mataré, sin embargo, lo que habla es de un personaje Pablo Placer, ¿no? No, Eh, perdón, sí, no te preocupes. Bien, sí, fíjese que con respecto al pintor y con respecto a la ceguera, a Sábato, ¿no? Sábato pintó muchos retratos de sus escritores favoritos.
y uno que es impresionante es el de Dostoyevsky. Todo Maravilloso. Dostoyevsky, Guerra y Paz. cara, sí, Sí, parece, está la parece el ropa grito, atrás. y la ropa colgadita atrás, Colgada. parece el grito De mucho. es Todos sus impresionante. cuadros eran como el Todos grito de eran- Moore. todo es impresionante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sus fantasmas, pero él Y habla de sus de sus fantasmas, sus fantasmas. miedos. Y esta obra a mí me hizo recordar mucho las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, ¿no? Es de las memorias del subsuelo, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? Por eso busqué también el cuadro, porque es impresionante, es muy, son muy icónicos. Con respecto a la ceguera, eh, él se quedó ciego, ¿no? Él se queda ciego, entonces, pero desde pequeño, porque él en un accidente de juego, en una pelota, desde niño La retina. pegó Pero en la cabeza tenía unos y fue juegos horripilantes con los pájaros, él, ¿eh? Sí, le pinté los ojos. Daba los ojos a los pájaros. Qué horrible. Bueno, él era muy obsesivo. Era todo Bueno, muy serio. pero entonces ahí, o sea, la ceguera es algo que él lleva desde pequeño, que él temía, que sabía que él iba a terminar en algún momento ciego, y él deja de escribir y comienza a pintar. Exacto. Por la ceguera. Interesante su relación con la pintura, su relación con la ceguera, ¿no? Sí. Sí, pero sabiendo que iba a pasar. Y por eso hace esa salvedad, ¿no? Me dan asco los ciegos, pero de nacimiento. En algún momento, en algún momento fue como una ceguera anunciada, ¿no? Sí. Sí, muerte, como el de la muerte anunciada, es la ceguera. Perdón, ¿te ves ahí? Que voy a decir, pero para mí es una novela muy impactante. Todos vosotros habéis dicho que Juan Castel no es un hombre simpático. Yo soy de acuerdo, claro. El título me gusta mucho. Un resumen de todo el libro. Juan habla de la oscuridad, el túnel solo y solitario en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Este fase me ha dado un golpe de tristeza para él. Es tan triste. También la idea que su cabeza es lleno como un laberinto de pensamientos conflictos. Lo que mueve la historia adelante es la desintegración del mente de Castel. Tiene 4 sueños que representan el estado de su mente. Para mí, lo que destaca más es el relato del pájaro. Ha cambiado en un pájaro, pero nadie puede ver la diferencia, ni oír su chillido. Qué buena educación de sentimientos de soledad. Es que es un escritor muy bueno. Pienso que una cosa muy importante es que Castel representa cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere vivir con alguien que te comprende totalmente? Una persona que te da un amor verdadero. Juan es un ejemplo extremísimo, pero me parece que estos ángeles son universales. Deseos, sí.
Sábato dice en la heterodoxia que los seres de carne y hueso son esencialmente misteriosos. Seguro que María es una de estas personas misteriosas para nosotros, como para Castell. ¿Qué hay sobre él que le atrae, por ejemplo? ¿Está jugando con él? Supongo que sí. Otra cosa, la última que me llama la atención es la estructura del libro. La ventanita de la pintura tiene mucho poder. Empieza todo. Este pequeño detalle representa soledad dentro, dentro de una escena de maternidad y es una clave a todo lo que va a seguir. Vale, gracias. Qué bien. Ahora, coopera. Esto se complica. Sí, ahora vamos por. Ay, perdón, ¿no? Ay, no habrá que enchufarlo. ¿Cómo estamos de batería? No, todavía tenemos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Miren, yo leí un número 200, no sé cuántas, 47. Sábato. Sábato lo leí cuando tenía 12 años. Volví a leerlo cuando tenía 17. Y siempre me produce lo mismo, mucha angustia. Con 50. El informe sobre ciegos, creo que lo he llegado a leer, empezar por lo menos 10 veces. Y hay un momento en que necesito detenerme. Esta vez leí el túnel completo, ya lo había leído, pero lo leí con la mirada de muchos años pasados. Todo lo que me sugiere es un poco lo que cada una de vosotras fue diciendo, pero lo primero que me hizo acordar es los 7 pecados capitales. Del principio al fin hay como una descripción absoluta en el comportamiento de los 7 pecados capitales. A la vez, yo hice lo mismo que tú, juntar la vida de Sábato, que la conocía, con parte de esto. Y yo dije, es que el esquizofrénico es Sábato, no el personaje. No es psicópata, ¿no? No, yo creo que aquí no. Es un esquizofrénico paranoide, las dos cosas, porque nadie puede inventar tanto fuera de, digamos, el juego de su realidad, verla tan tergiversada como para llegar a una situación extrema si no es, por un lado, como habéis dicho, celópata, no me acuerdo. Psicópata. No, No, psicópata. yo dije esquizofrénico, pero sus celos son absolutamente exagerados, que responden también a la época en que fue escrito, porque era típico que el hombre tenía que ser celoso, la mujer en casa, y, Pero él era el amante. y le da igual que fuera el amante, da igual que fuera el amante, da igual. Entonces, eso y su paranoia generan el libro. Literariamente me parece un libro que tiene una estructura muy bonita. Y esto no puedo dejar de decirlo. Tiene la literatura de él, tiene una estructura clara, definida, muy diferente de sus pinturas que me parecen peores todavía que lo que escribe. El túnel me parece muy acertado su nombre, porque es el túnel de la soledad de los hombres en este mundo, pero no solo de los hombres y de ciertas mujeres. Hace muy poquito alguien me llamó por teléfono, que fue la semana pasada, y me dijo, es que yo siempre estoy muy sola, pero salgo todos los días. Como salir del túnel, ¿no? Era como salir
Esto fue, os digo, este sábado, y yo decía, ¿qué le contesto? Estoy terminando el turno, ¿qué le contesto? No te vayas. Pero, porque vuelve a impactarme, ¿no? Vuelve a impactarme eh, siempre. Trae conceptos muy, digamos, quizás que están pasados, no estoy segura, ¿eh? Sobre qué es la fidelidad, qué es la verdad, qué es la culpa, qué es el castigo. Todos estos conceptos están aquí metidos en el libro, mezclados, eh, pero hay momentos en los cuales yo creo está desfasado en el tiempo, porque esto fue escrito en los 40 y pico. Hay partes que sí. Yo creo que hay partes que sí, pero hay partes que uno, por dignidad, las ocultaría, no las escribiría, no los escribiría, porque, Un narcisista lo escribiría. mira, hay ciertas cosas del narcisismo que justamente por amarse tanto pretenden estar dentro del canon de la cultura actual. Y la miseria humana generalmente se deja para adentro, aún en los escritores. O sea, es más fácil ver la miseria global que ver la personal. Y aquí lo que se describe es miseria personal. Que también coincide con Sartre, con todo el movimiento de los años 40 y 50. Esto es lo que voy a dejarlo aquí porque podría tener mucho más para contarles de lo que pienso, pero bueno, es lo que hay. ¿Tú quieres hablar, Sonsoles? Sí, bueno, pueden ir un poco más, Chicas, pero os preferiría cuento algo. en cámara. Yo la invité, bueno, yo la invité a Sonsoles, es una amiga mía, estaba interesada en Amun, y le dije, vente para conocer un poco de gente, porque aquí hablamos cada uno Sí, separadamente. sí, sí. Vive por Sotogrande, pero está dispuesta a venir a las actividades de Amun. Sí, sí. Entonces, cuenta. A ver, primero muchas gracias. Perdón. La novela me ha parecido muy interesante. Ah, perdón. Disculpame, disculpame. No, no lo escuché. Es la primera vez que estoy en un análisis literario. Así que estoy aprendiendo muchísimo. Describe desde la amistad y la amistad las diferentes partes de la novela. También es mi primera novela en este semestre. Y bueno, de alguna forma he agradecido que sea corta, porque dramática, existencialista y nihilista tiene. Entonces, bueno, pues dentro de esa definición que agradezco que tenga tanta claridad, porque los personajes están definidos de una forma muy, sobre todo el personaje principal, de una forma muy directa. Y él, bueno, no voy a entrar dentro del análisis de Ernesto Sábato, pero sí del personaje. El personaje me parece que está basado en un tema que podría ser totalmente, como tú bien has dicho, actual, que es la soledad humana. Y cómo llega un señor a ese declive intelectual y ese desequilibrio emocional por su propia soledad. Cómo llega a describir, que me gusta mucho cómo describe su realidad y la distancia de la realidad de su víctima, que para mí es una víctima. Creo que María Iribarte no está dentro del mundo que él describe para él. Creo que no tiene nada que, bueno, de alguna forma juega, creo que los dos son personajes ficticios, juega con esa seducción, pero creo que no llega a estar dentro de la descripción ni entender la descripción y la realidad del personaje. Eh, Creo que, bueno, me gusta cómo el personaje se muestra, debido probablemente a ese declive intelectual y ese narcisismo,
se muestra con orgullo. Me parece valiente. No dejo de verlo patológico, no dejo de verlo completamente enfermizo, pero me parece valiente esa forma que tiene el escritor de describir al personaje con tal descaro. Me parece muy interesante. Y también cómo describe su capacidad de manipulación de María, porque lo he dicho, o sea, en el momento en el que María ha tendido a distanciarse, la he manipulado con mis intentos de suicidio, con mi... Y de alguna forma, creo que el que realmente estoy de acuerdo contigo, el escritor debe tener un puntito ahí de desequilibrio para llegar a esa comprensión de esa patología. Debe tener él mismo un punto de desequilibrio, ¿no? Pero cómo llega el personaje a premeditar la atracción de la mujer, que ya lo da por, cuya historia es completamente diferente a la suya y lo da por absolutamente olvidado, cómo premedita toda esa atracción de nuevo, ese reenganche, cómo manipula a María para volver a traerla a su mundo. Me ha parecido psicológicamente muy interesante. Y bueno, y creo que, y como bien he dicho, agradezco que haya sido corta, porque de alguna forma es tortuosa. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, le lleva... Es cierto, un tema, ella trajo el tema de la manipulación, que no, ninguna hemos hablado. Ah, sí, es cierto, es cierto. Pero él mismo lo menciona, él dice, él mismo con un descaro absoluto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y el orgullo, estoy en la cárcel y voy a contarlo y se me conoce, o sea, es algo bueno, que el personaje, bueno, pues es digno de análisis. Y cortarle la cabeza. Y bienvenida. Gracias. Bonita. Bueno, No, no quiere. Doña tampoco. La primera habla de eso. Yo tenía unas ganas de venir a la tertulia porque sabía que iba a ser fantástico. El libro es una tertulia, lo voy a poner, y es una cuestión enorme de ver cómo el ser humano. En el primer capítulo, que sabes que es tan interesante el libro, que aunque sabes que lo ha matado, te interesa muchísimo leerlo. Sí. Porque la descripción, todos los calificativos que te he puesto, es que son realmente. Entonces, el título del libro, donde dice, volví a casa con la sensación de absoluta soledad. Es una de las soledad de las personas, o sea, la soledad que paraliza. Soledad que sin conseguir preocuparse, y la vanidad de él y la vanidad de ser, pues que la gente, la sensación de estar solo en el mundo, parece mezclado a un orgulloso sentimiento de superioridad, desprecio a los hombres. Los hombres los veo sucios, feos, incapaces. Los ceros, los primos, mi soledad no me asusta. Está emocionado de la soledad que tiene y el resto somos unos desagradados. O sea, me parece en todo el libro, todos los capítulos, pero dicho realmente, Sí, es cierto. y son pequeñitos, me da porque después de poco tiempo que me he bajado a la playa en mis 2 horitas de baño y no las paso el lapicero para subrayar las cosas que me interesan. Pero, a ver, veo las cosas positivas y abiertas en el libro. El libro es una ventanita. Me gusta mucho la lectura. Hemos hecho las similitudes con la El carboncillo. O sea, era una pintura es la parte de humana a este personaje, ¿no? Que eso nos lleve a tener menos problemas a hacer otro tipo de cosas. Y el que haya coincidido de esta mujer, de ciclos, y en eso, claro, y además, es su arte, porque es lo que le lleva a esa
maníaco persecución que tiene con ella, ¿no? Pero hay un capítulo que es el que hubiera el de al lado, que me parece precioso y lo más positivo del libro, es la comunión de los cuerpos con Dios están en esa comunión que él expresa, que yo le digo, me parece tan maravilloso que solamente por eso ha merecido la pena de seguir en esta meta de participar. Porque ese momento de chazo, porque esta nueva ciudadana lo estudia, porque no lo puede renegar. Luego lo tiene que decir, claro, la rumana cuando se da, y no se lo está diciendo a la rumana, pero se enfrenta con él, y se va con el dinero que le lancé, que todo, se enfrenta con él como diciendo, a mí tú no me das eso. Él se lo está diciendo, está pensando en la rumana, pero se está pensando en la otra. Y le está llamando puta María, pero la rumana cree que se lo está diciendo. Entonces, yo no entiendo esto, la cultura sí, yo también estoy de acuerdo contigo, solo hay un túnel. Solo hay un túnel. Como que yo diga de la dos, pero aquí solo hay un solo túnel. Claro, claro. Esto es el resumen del libro, o sea, una cosa sí, yo estoy de acuerdo con el título. Y luego me queda, que no habéis dicho nadie, la interrogación que le queda a él. Cuando le anuncia que le... Porque nadie avisa a nadie. De hecho, que era tan así. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso porque en realidad él le llama a su hija porque él la María, que era María, era una mujer libre, una mujer que lo hacía muy bien a él, que se iba a la finca y era toda la vida porque disfrutaba allí. O sea, era un ser vivo, libre, y entonces cuando la mata, Allende estaba dispuesto a compartir, estaba dispuesto a compartir con tal de tener la paz. Y este hombre es incapaz de entender esa claro que le tiene el otro. Claro. Y entonces te das cuenta cómo la ceguera física es muchísimo menos importante que la claro. Por eso se llama insensato, te has cargado al cordero. La gente es muy loca, es incapaz de entenderlo, porque él es ciego de verdad, o sea, ciego es él y no entiende que hay seres tan peligrosos como este hombre que entiende la libertad que necesita la dama y necesita la día y se la corte de la por eso le dice, no la claro. Yo creo que también es una manera para mantener el equilibrio en la, no es solamente arreglar que sí, que reconocer la libertad de la mujer, sí. Y también es la manera de mantener el equilibrio en la pareja, en el claro. Claro, ahí se hacen compensaciones, se llegan a acuerdos, claro. Es que yo quería decir algo, que, a ver, una cosa que cuando estaba leyendo el libro y hablaba del cuadro, de la ventanita y todo, ¿sabéis que me acordaba? En la Avenida del Mar hay una serie de estatuas. Sí, sí. Y la última, la que mira al mar, es una mujer que abre una ventana y mira al mar, ¿no? Es una estatua, realmente. Y es eso, y se llama, ¿sabéis cómo se llama? Se llama La Libertad. Se llama esa obra. Sí. Luego me gustaría haceros una pregunta que yo no he comprendido y me gustaría ver si alguien me... Cuando Blanca a mí. A lo largo del libro estaba deseando que él me explicara cómo era ella, que me diera una explicación de su físico. Y entonces sí, me escribió una mujer hermosa, con un cabello castaño largo, pero dice dos veces en la novela que tenía los ojos vidriosos, con una mirada vidriosa. Y más adelante lo vuelve a repetir y dice, vidriosa, pero a trocitos, machacados a trocitos. Blanca, pero ¿sabes una cosa? Que todo lo que diga él, alguien lo ha dicho, es un
es un narrador que no tiene, Fiable, que no es fiable. No es fiable, o sea, todo eso que te está contando, él es de su fantaseo, de lo que él ha fantaseado de ella. En realidad esa mujer, esa María Iribarne de la que él nos habla, no existe. No ha existido en ningún momento. ¿Puedo agregar una sola Venga. cosita en base a lo que habías dicho de la parte cuando él describe ese momento donde están juntos? Sí, y que después bueno, a termina mí, espérate, siendo yo te necesito porque yo, que él le pregunta si tiene relaciones con vacaciones. Pero pues hay una parte que yo no me acuerdo porque es muy chiquito, pero que en el libro me llamó mucho la atención, es que ella da a entender que sí, pero de otra manera. Entonces yo me pregunto, ¿era que realmente ella amaba a su marido, que era claro, lo ciego, amaba. y que tenía una vida erótica con su marido Y su primo. a través de la vida que ella le podía transmitir que vivía con otras personas? Claro. O sea, en realidad, por eso él se desespera, porque es como que hiciste insensato. Ella era mía a través tuyo, a través de mi primo, a Claro. través de todos. No era mía, Era mía. era un ser humano libre y compartía momentos maravillosos con su marido, con otras personas. Lo que ella dice es otra cosa. Es A otra ver, cosa. que Que ella tenía, es decir, su marido, sí. a quien le tenía una vida erótica, a través de la vivencia de ella con otros hombres. Y que es cuando ¿Una especie de mujer? ¿Bien? no necesariamente. No, lo dice. Yo porque creo, ella yo le creo que es pregunta, menos oscuro, porque si algo es María, a mí me parece que María no es oscura. El oscuro es Juan Pablo Costa. No sabemos si es oscura. A mí No sabemos. a mí Las que tienen tampoco son muy claras. O sea, claro, eso Bueno, no sé. yo quería haceros una pregunta, a ver si alguien me puede ayudar. En la página 148, si tenéis por ahí los ejemplares, no sé si tenéis las mismas, cuando habla dice, empieza el párrafo, la hora del encuentro había llegado, pero realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado. Bueno, pues sigue, y donde dice, y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizás había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel. Y ahora escribe en cursiva, o sea, solo túnel oscuro. creencia mía, y que empieza la cursiva. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. ¿Por qué escribe esto en cursiva? Porque es el escritor el que está hablando. Pero sí, todo el rato es el No, escritor. para darle la Es lo que realmente es claro, y que viene. de su vida. es como una ¿Será que es lo único real? Porque eso es parte del existencialismo. Pero es que vuelve al comienzo, porque al comienzo. Al comienzo, lo que En todo caso, había un solo túnel oscuro y solitario y el mío. Pero esta Y cita, vuelve y te pregunto, ¿esta cita es de alguien? No, no, es una cita suya, no cita a nadie. Claro, claro, por eso. O sea, como se cita a sí mismo. Y por eso lo pone en cursiva. escritor y como que es tan importante. Me parece que como que definir, es como cristalizar el pensamiento de todo el concepto del libro. Como si este fuera el mensaje del libro. Yo creo que sí, no sé, pero que lo pone ahí porque así es. Me Así gusta es. también cuando él habla sobre los colectivos, Ay, sí. ¿no? Más de mi historia, Que él dice que todo colectivo tiene una jerga, un Sí. lenguaje, que son Insoportable. todos como que en realidad hacen que uno se sienta que pertenece, pero en realidad no es real. En realidad lo que hace ese colectivo es encontrar la jerga, el lenguaje, lo que hace yo en algún aspecto lo veo muy actual.
Sí, claro. Sí, a mí es porque además él, Ernesto Sabato, era muy crítico de los otros escritores, especialmente de todos los del mundo latinoamericano. Fiel a ellos. Pero horrible también cuando él decía Él y Bioy que los Casares, los reportajes. dos, ¿no? Bioy Casares tampoco se llevaba bien, ¿no? Tiene que hacer este otro No, es otra historia. No, es otro. Son personas. La pregunta que tú has hecho, yo creo que la respuesta la da a la continuación. O sea, A ver, después de que lo pone en cursiva. dice, uno de esos transparentes del mundo de vida, la ilustración de la transparencia, el mundo de vida, dice, yo había visto a esta muchacha y la había creído ingenuamente que venía por un túnel paralelo al mío, cuando en realidad permanecía en un ancho mundo. O sea, él creía que era el mundo paralelo, que era un túnel de su vida. Y se de piedra negra. De piedra, pero ella vivió una transparencia, pensando que también ella tenía un túnel, pero luego se lo cuenta en la luz. Claro. Para ella era el ancho mundo, era una mujer libre, claro. Insoportable, la libertad. Una de sus entrañas sanas le había entrevisto el espectáculo de mi salvado en su vida. Es una la del cine. Es con la obra de teatro o algo. Y se ha hecho el ¿Sabéis la cuenta de la cantidad de veces que se ha editado este libro? No, era muy, él tenía un ego más fuerte que la de Tenía él. muchísima gente. ¿Qué se hizo? Ego de Mira, oye, perdona, No te conozco, cuando hay alguien nuevo, Bueno, pero es que no se puede seguro. Hombre, yo voy por una vez. Pues una vez, siéntate con mi madre. Menina, es mi sobrenombre, soy argentina y hace 8 años que vivo en Madrid. Corto esto, ¿no? La literatura y la música. ¿Por dónde seguimos? Yo, mi nombre es sí.